Perfecto. Vamos a seguir. Esto quedó escrito al final de la última clase, ya no dio tiempo de terminarlo. Es describir una asociación que esté dada de esta manera, le llaman de manera recursiva, porque un elemento tiene que ver con los anteriores o con varios de los anteriores, en fin, se mezcla de esa forma, ¿no? Entonces, es una asociación AN tal que el primer elemento es 2, el segundo es 3, y a partir del tercero, ¿qué me está diciendo la formulita? Que AN es igual a n-1 más AN-2. Quiere decir que cada elemento está formado por la suma de los dos que le preceden. Porque AN-1 es el que le precede y AN-2 es el que le precede, ¿verdad? Entonces cada elemento está formado por la suma de los dos anteriores. Entonces la asociación, como dice ahí, empieza con 2 y con 3. Eso no es negociable. Me están diciendo que A1 vale 2 y A2 vale 3, ¿verdad? Y la siguiente es, sumo estos dos, me quedaría 5. Sumo estos dos, me quedaría 8, sumo estos dos, me quedaría 13, sumo estos dos, me quedaría 21, y ahí me puedo seguir, una sucesión infinita, ¿verdad? Como siempre, ¿no? Estas se llaman series o sucesiones de Fibonacci, perdón, ¿no? A veces, no importa con qué los números empiecen, se llama de Fibonacci. La más famosa es que si tienen 1, 1 y luego ya se siguen para allá. Empezamos con los dos que sean 1, entonces va a quedar muy parecida a esta, 1, 1, luego quedaría 2, 3, en fin. Pero es una forma de definirlas recursivamente. Unos elementos dependen de otros, ¿no? Es otra forma de definir sucesiones. Unos elementos dependen de otros. Bien, y a veces también otra forma de definir sucesiones es a partir de otra sucesión. Me refiero a lo siguiente, un ejemplito, ¿no? Si ustedes tienen la sucesión AN formada por, voy a poner la de Fibonacci principal, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y nunca acaba, ¿no? Es infinita. Y me dicen, constrúyeme la sucesión Bn, ¿verdad? De manera que el término enésimo de esta nueva va a ser AN más 1 entre AN, lo cual me está diciendo, yo parto de una que ya me dieron, entonces voy calculando, la nueva está formada por 1 entre el anterior, ¿verdad? Es decir, el primer elemento va a ser A2 entre A1, ¿verdad? Es decir, va a ser 1. Luego el segundo va a ser 2. Luego el tercero va a ser 3 medios. El que le siga va a ser 5 tercios. El que le siga va a ser 8 quintos. El que le siga va a ser 13 octavos. El que le siga va a ser 21 treceavos, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente también es infinita, ¿verdad? Esa es un poco la idea de esto. Entonces, bueno, ahí tienen algunos ejemplos de sucesiones importantes y formas de cómo se definen. Insisto, en su tarea les van a preguntar de varias formas, ¿no? Construir una sucesión a partir de otra, de manera recursiva, o encontrar la fórmula si es que puedes, que tenga varios términos, en fin, jugar con esta idea, pero ya tienen el concepto de qué es una sucesión de números reales, ¿no? Hay algunas sucesiones, bueno, antes de eso, formalmente se define una sucesión, ¿verdad? Una sucesión, ¿verdad? Se define como una función que va de los naturales a los reales. Es decir, que a todo número natural en orden le asigna un número real cualquiera. Entonces, digamos que al 1 le toca un número real, al 2 otro, etcétera, etcétera. Es decir, el primer elemento es f de 1, el segundo es f de 2, el tercero es f de 3, etcétera, etcétera, porque los naturales pues empiezan en el 1 y terminan nunca, ¿verdad? Entonces, f de 1 es y esto le solemos llamar en lugar de esta forma, pues A1, A2, más visual, más natural, pero siempre son como si fueran funciones, pero funciones que no son continuas, es decir, están en los naturales. A cada elemento se asocia eso. Luego las asociaciones se grafican, se pueden graficar así, como puntos, ¿no?
El 1 va a dar a cierto lugar, el 2 va a dar a cierto lugar, el 3 a cierto lugar, el 4 a cierto lugar, el 5 a cierto lugar. Es decir, sucesiones de puntos en el plano cartesiano. Son funciones de que hay el primer elemento, fue fulanito, el segundo tal, el tercero tal, el cuarto tal. Entonces, son funciones de los naturales a los reales. Cuando el dominio no son los naturales, sino un conjunto más amplio, que empezamos en el cero, se especifica, ¿no? Pero si empezamos en naturales, que son lo más común, sería de esta manera, ¿no? Eso sería la idea. Bien, entonces ahí son funciones, ¿no? Eso se va a usar después para hacer algunas cosas. Bien, lo que más nos interesa en las sucesiones, lo que se va a aplicar es cómo se comportan al final. Es decir, cuando n es muy, muy grande, ¿qué le pasa a los números reales? ¿Se van a infinito? ¿Oscilan entre un lugar y otro? ¿Tienden a algo? Etcétera. Entonces, lo que más nos va a interesar es calcular el límite de AN cuando n tiende a infinito. Ese límite no siempre existe, ¿verdad? A veces no existe y decimos que la sucesión diverge. Si existe, decimos que converge y decimos a quién converge, ¿no? Y la definición es igual que la que cuando veíamos en cálculo 1, ¿no? Es decir, si el límite es L, ¿qué quiere decir? Que al aumentar n, cada vez va a estar más cerca de L, y más cerca de L, y más cerca de L, y más cerca de L, tanto como se quiera. Tienden a L, es como un comportamiento asintótico en el infinito, ¿verdad? Digamos que el conjunto de puntos que forman la gráfica de puntos en el plano cartesiano van a tender a una L, aunque no es una línea, porque son puntos aislados, ¿no? Entonces tendería a L, ¿no? El límite existe a veces no. Y vamos a ver algunas ideas. Bueno, la definición formal del límite no se la voy a repetir, ¿verdad? Ya saben que hay una épsilon ahí, una delta, cosas por el estilo, límite al infinito. Esta es la idea conceptual de que a veces la sucesión, los elementos tienden a un cierto valor L, ¿no? Bueno, puede ser la misma L, pero tender al valor de L, ¿no? Entonces, bueno, cuando el límite existe se llama que converge, cuando no, decimos que diverge. Vamos a poner ejemplos de algunas sucesiones, si convergen o no convergen y a quién convergen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la sucesión AN formada por AN igual a, por ejemplo, n más 1 entre n más 3, ¿cuánto sería el límite de AN cuando n tiende a infinito? Pues va a ser el límite cuando n tiende a infinito del término enésimo, que es n más 1 entre n más 3. Aunque no son funciones continuas, son funciones de puntitos, ¿verdad? Podemos usar los resultados del cálculo porque ya sabemos que la sucesión está formada por puros puntos aislados, ¿verdad? Puntos aislados que no sé a quién entiendan, ¿verdad? Son puntos aislados que van así, pero van montados sobre una curva continua, que sería la curva x más 1 entre x más 3, a la cual sí se calculará su límite cuando x tiende a infinito. Y como los puntos van montados sobre la curva, entonces el límite de la curva, o sea, a lo que tiende la curva, si es que tiende algo, es a lo que tiende la sucesión de números. Esta visión de ver a la sucesión como puntos montados en una curva puede ser muy útil. Ustedes se acuerdan que este límite se puede calcular factorizando n o con L'Hopital, ¿verdad? Y el límite, por supuesto, que es 1, es decir, la sucesión tiende a 1. Los valores los pueden ir calculando uno por uno, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que cada vez voy a estar más cerca del 1, pero cada vez más. Esta sucesión sí converge y converge al 1. Entonces, se pueden utilizar los resultados del cálculo muy fácilmente con esta visión, ¿verdad?, de que la sucesión es una función, finalmente. Y aunque son puntos aislados, hay veces que están montados sobre una curva. Entonces, en las curvas sí puedo aplicar mi resultado de los límites del cálculo. Esa es la gran ventaja, ¿verdad? En algunas sucesiones se puede hacer esto, ¿no? Bien, hay algunas sucesiones, digamos, famosonas, ¿verdad? Una de ellas sería la sucesión AN, donde AN es la raíz n de n.
Es decir, tendríamos 1, raíz de 2, raíz cúbica de 3, raíz cuarta de 4, raíz quinta de 5, etc. ¿Esta sucesión converge o no converge? Bueno, pues hay que calcular el límite cuando la n tiende a infinito de raíz n de n directamente, ¿verdad? Raíz n de n. ¿Y cómo sé esto? ¿A quién tiende? Recuerden, no es como si fuera la función raíz x de x, ¿verdad? X a la 1 entre x, quedaría el límite cuando la n tiende a infinito de n a la 1 sobre n. Y este límite no está fácil de calcular porque la base tiende a infinito y el exponente tiende a 0, ¿verdad? Pero, insisto, aunque n va por los números naturales, no importa, lo pueden calcular el límite de x a la 1 entre x cuando x tiende a infinito y ya lo podemos hacer. Y este límite, como bien saben que hace poco lo hemos estudiado, quedaría lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de e a la logaritmo natural de n a la 1 entre n. Ya no voy a explicar por qué, ¿verdad? Esa parte ya la estudiaron. Se van a examinar de ello el lunes, por cierto, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que esto es lo mismo. Insisto, estoy abusando de que como si la n fuera continua. No lo es. Le pueden poner x si les causa escozor. Decir, no, oye, pero es que no puedes usar límites porque la n no es continua. Bueno, son puntos que viven sobre la curva x a la 1 sobre x, que es una curva bien suavecita, ¿verdad? Bien, entonces, esto sería el límite cuando la n tiende a infinito. Como bien saben allí, quedaría e a la, como el logaritmo baja el exponente, ¿verdad? Me quedaría ln sobre n. Y como ahora me da infinito sobre infinito el exponente, aplicando aquí L'Hopital me queda el límite cuando la n tiende a infinito de e a la, aquí voy a aplicar la regla de L'Hopital en este momento, ¿verdad? Que ya la vimos, ¿no? Bien, pues se deriva arriba, se deriva abajo y me quedaría 1 sobre n entre 1. Repito, se deriva porque son funciones continuas, las x, ¿verdad? Aunque aquí estamos nada más son puntos aislados. Bueno, y esto cuando n tiende a infinito, evidentemente tiende a e a la 0, que es 1. Lo pueden ver con sus calculadoras. Calculen los valores numéricos de esto, y sigan, van a ver que cada vez va a estar más cercano al 1. Cada vez más cerquita del 1. Entonces, esta idea de que puedo ver a la sucesión como puntos montados sobre una curva es importante, es bien importante. Vamos a seguir. Ahora. Bien, ahora, si la sucesión está formada, recuerden, lo que me van a preguntar es generalmente la naturaleza de la serie, de la sucesión, perdón, que quiere decir converge o no converge, ¿no? Es decir, si la sucesión está formada por, vamos a ponerle aquí, 1 sobre n, si n es impar, y voy a ponerle aquí, por ejemplo, 1/2 a la n, ¿verdad? Si n es impar, es par, perdón, ¿no? Bueno, esta sucesión está rara porque ya no puedo ver a la sucesión como elemento formado sobre una curva. Puntos sobre una curva, sino son puntos sobre dos curvas distintas. Los impares están montados en la curva 1 entre x y los pares en la exponencial en medio de x, de n, bueno, en medio de x, perdón, ahí están montados. Van montados en diferentes curvas. Sin embargo, a veces la sucesión converge siempre y cuando ambas converjan y a lo mismo. Si convergen a cosas distintas, ya estuvo que no. Pero si se fijan, 1 entre n cuando n tiene infinito tiende a 0 y 1/2 a la n cuando n tiene infinito también tiende a 0. Eso ya lo vimos porque 1/2 se hace chiquitito si le eleva potencias, ¿verdad? Entonces, por lo que acabo de decir, el límite de a n en los dos casos, ¿verdad? Cuando n tiende a infinito es 0 de todas formas. Aunque van diferentes los dos, van en diferentes curvas montados, pero sí tienden a lo mismo las dos. Cuando ambas por separado convergen, ¿verdad? Pero a diferentes cosas, decimos que la sucesión no converge. Es bien importante ese detalle, ¿no? Entonces vamos al siguiente video a seguir hablando de sucesiones.